mostrando la palabra de vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este tiempo después de Pentecostés, nuevamente retomando la lectura continua del tiempo durante el año, el Evangelio según San Mateo, estamos proclamando el sermón de Jesús en el monte después de las bienaventuranzas. La ley nueva de la gracia, la ley nueva del Espíritu Santo, escrita en nuestros corazones, no en tablas de piedra. Esa ley nueva que comienza con las bienaventuranzas y que nos hace nuevos, que profundiza en nosotros la verdadera ley de vida del Señor, que es su amor. Y también estamos proclamando la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hoy comenzamos con el versículo con que terminó ayer, el fragmento proclamado ayer, un versículo tan precioso en donde Pablo hace una analogía entre la creación de la luz por parte de Dios, nuestro Señor, y la luz de la fe en nuestros corazones. El conocimiento de Cristo Jesús en nuestros corazones, fruto de la fe que es creada como la luz por el Señor en nuestras almas y nos permite la fe adherirnos a Jesucristo, que es el rostro de la gloria del Padre, el rostro de la gloria de Dios. Así como en la creación, en su acto libérrimo de amor, Dios quiso comunicar su bondad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en la comunicación libre de su bondad para participar de sus bienaventuranzas a las criaturas y hacer de la persona humana el centro de su proyecto de amor en la creación. Él comenzó creando la luz que manifiesta, que da sustento, que en cierta manera da el esplendor del ser a toda criatura, la luz. Así también en esta nueva creación, por su gracia, ilumina nuestros corazones por puro amor.
Esto nos dice que la fe no es una obra humana, la fe no es una disquisición o razonamientos de nuestras inteligencias, sino que se debe recibir en la humildad de un don y un regalo. ¿Cierto? Nuestro corazón busca al Señor, se dispone en esa búsqueda sedienta del rostro del Señor, se dispone en esa conversión. Pero es el Señor siempre el que hace brillar su luz en nuestros corazones por el conocimiento de Jesucristo. Entonces esto nos lleva a agradecer siempre el don de la fe, a cultivarla, a nutrirla, a pedir al Espíritu Santo que por estos grandes dones del entendimiento y de la sabiduría nos dé cada vez más esa simple mirada de la fe, que se adhiere, que se desposa con la verdad divina, con la verdad de Dios, y que por la sabiduría la gusta, aún en la noche de nuestra peregrinación. Pero ya gustamos lo bueno que es el Señor, ya gustamos esa gloria de Dios que se nos revela en el rostro, en el corazón de Jesucristo, que es la plenitud de su amor misericordioso, del amor misericordioso del Padre. San Antonio de Padua, a quien hoy celebramos, tiene muy claro esta obra de Dios. Él se consideraba una vasija humilde, esta vasija de barro, como dice Pablo. Somos recipientes de barro que llevamos un tesoro. Él siempre se consideró ese recipiente de barro que llevaba el tesoro de la palabra de Jesucristo, para anunciarla, para comunicarla. Pero primero esa palabra de Jesucristo se había hecho viva de su vida. Antonio de Padua o Antonio de Lisboa, porque sabemos que nació allá en la lejanísima Lusitania, en los confines del mundo conocido, la actual Lisboa, con su nombre de bautismo, Fernando Martins. Este es su apellido paterno, Martins. Y vemos cómo de joven ingresa con los canónigos de San Agustín en la cercana abadía de San Vicente en Lisboa, pero luego pide el traslado hasta Coimbra, donde entonces era el gran centro intelectual de la sabiduría en la Lusitania, Coimbra. Primero porque, siendo el primogénito, su familia quería que dejara el estado religioso para asumir la función de un caballero. Entonces, Antonio, o Fernando, mejor dicho, entonces, quiere la pobreza de Cristo, quiere el seguimiento radical de Cristo en la vida canonical, en la vida del canto de los salmos, en la vida del estudio profundísimo de la palabra de Dios, de la sabiduría. Por eso comienza esta peregrinación de Lisboa a Coimbra. Y allí en Coimbra, este joven conoce, siendo hospedero del monasterio de la Santa Cruz de Coimbra, que aún se puede visitar hoy en el esplendor del arte, recibe a estos personajes que eran los hermanos menores, 5 hermanos menores que se habían instalado allí para predicar la conversión, con la intención de viajar desde Coimbra hasta Marruecos, entonces tierra musulmana, y predicar el Evangelio de Jesucristo. Y Antonio, con gran benignidad, les recibe, les comparte el pan y conversa con ellos, y ellos les hablan de Francisco de Asís, le hablan de su seguimiento radical al Señor, de seguir el Evangelio sin comentario, sin glosa, vivir el Evangelio, vivir a Cristo. Y entonces el corazón de este canónigo tan sabio se va encendiendo en este deseo de
dejarlo todo, dejar su vida cómoda, una vida religiosa, piadosa, sincera, pero cómoda allí en esta abadía, para también lanzarse a los caminos. Y cuanto más, cuanto estos 5 hermanos menores son martirizados en Marruecos y sus reliquias retornan a Coimbra y precisamente son veneradas allí en el monasterio de la Santa Cruz de Coimbra. Entonces Fernando toma la decisión de entrar, de pedir el sayal humilde de Francisco, despojándose de todo y asumiendo el nombre de Antonio, en honor de Antonio Abad, el padre del monaquismo, el padre de aquellos que quieren seguir radicalmente a Jesús. Pero la intención de Antonio era trasladarse a África, al norte de África, para predicar el Evangelio allí a los paganos. Y de hecho realiza ese viaje, pero todo le sale mal. Todo le sale mal. Se enferma, no puede predicar, tiene que estar allí en la convalecencia. Entonces se decide que retorne a Coimbra. Y allí también otra cosa, otro problema, un gran naufragio, una gran tempestad en el mar que casi acaba con la vida de todos los navegantes, arroja la nave a Sicilia. Y casi medio muerto, Antonio es recogido por los hermanos menores de allí de Sicilia y no sabe qué hacer. Ciertamente todos sus proyectos se cayeron. No tiene nada, solamente tiene el sayal, su vestido de franciscano, solamente tiene la pobreza de Cristo. Entonces los hermanos le recomiendan acudir a Asís para encontrarse con Francisco, este capítulo que hacían todos los años cerca de Pentecostés, y allí se encuentra con Francisco, y Francisco lo envía como capellán, por así decir, de un grupito de hermanos menores franciscanos en la Romagna, en Italia, que vivían en un eremitorio. Antonio no se había presentado como un gran canónigo, como un gran teólogo que lo era, como un gran doctor en las Escrituras. Solamente su carta de presentación era un hermano menor que viene de África, enfermo, y que busca una comunidad para servir. La humildad profunda de este hombre, que tenía un gran bagaje de sabiduría, de conocimiento, y que simplemente se presenta como un hermano menor. Entonces le envían para que sirva allí a los hermanos en este eremitorio Monte Paolo, para celebrarles la misa, o sea, partirles el pan de vida de Jesucristo, a Jesucristo, y para ocuparse del pan material, porque se ocupaba de la cocina. Francisco de Asís, en su regla, dice que los hermanos guardianes tienen que ser padres y madres de sus hermanos. Una cosa hermosa que tiene Francisco en su regla. O sea, tener esta ternura y esta delicadeza de una madre para ocuparse de los hermanos. Y Antonio allí ejerce esta delicadeza, esta ternura, no solo dándoles a Jesucristo pan de vida, sino en el servicio más humilde y a la vez más delicado, servicial en sus necesidades, en el alimento de cada día. Pero llega el momento en que la luz debe ser puesta en el candelabro. Y en Forlì, una ciudad también hermosa allí de la Romagna, se celebraban unas ordenaciones sacerdotales y los obispos en la Edad Media no predicaban. Por eso Santo Domingo tiene que fundar a los predicadores, para predicar el dogma, predicar la fe. Los obispos entonces algunos se dedicaban a los grandes problemas políticos, a las grandes necesidades de sus territorios, etc. Entonces el obispo tenía un dominico que iba a predicar, pero se enfermó, no apareció. Y entonces le dice a los franciscanos, alguno de ustedes que diga algunas palabras, alguna exhortación para los que se van a ordenar. Entonces por obediencia el
piden a Antonio, y Antonio con humildad comienza nuevamente su misión de predicación, cautivando los corazones con la unción de la palabra de Dios, encendiendo los corazones en el amor de Cristo. Entonces, desde ese momento, la vida oculta en Cristo de Antonio se convierte en una vida en camino, una vida por los caminos, descalzo, como Francisco, llevando el Evangelio. Y bien podemos decir de Antonio, qué hermosos son los pies de los que lleva el Evangelio, del que anuncia el Evangelio a los pobres. Y Antonio, en primer lugar, tendrá que hacer frente a los grandes problemas de la herejía cátara en Francia, el mismo lugar donde también Santo Domingo predicó más de 10 años solo. La herejía cátara que negaba la encarnación del Hijo de Dios, o sea, destruía todo el misterio cristiano. La herejía cátara que contemplaba la materia como mala, la creación como mala, solamente lo espiritual era lo salvífico. Y la salvación era una elevación a través de la inteligencia hasta el uno. O sea, la salvación no se recibía como gracia, como don, era mi esfuerzo, era mi... O sea, la gracia desaparecía al desaparecer el misterio de la encarnación. Verdaderamente una cosa alocada. Entonces Antonio predica la humanidad de Jesús, predica a Jesucristo. Por eso lo vemos con el niño Jesús y con el Evangelio. Antonio dirá en uno de sus sermones, Jesús se hizo hermano menor, haciéndose hombre. Se hizo hermano menor. Él, el creador, la palabra creadora, se hizo pequeño. Él, el omnipotente, se hizo necesitado. Él, que es el Señor del cielo y de la tierra, se hizo la ternura de Dios por nosotros. Predica a Jesucristo. Y luego de tantos milagros, siendo un intercesor compasivo por las necesidades de su pueblo, logrará que en Pádova, la ciudad de sus amores, donde morirá un 13 de junio de 1231, justamente en Pádova logrará con su predicación que el consejo de la ciudad, el consejo ciudadano, saque o promulgue una ley en contra de la usura que destruía las familias, que destruía las personas, tanta pobre gente que no podía pagar los intereses elevados que pedían prestados e iban a la cárcel, destruyendo familias, quedándose los hijos sin el padre, las mujeres solas. Toda esta destrucción del tejido social. Y Antonio será este gran predicador de la justicia social, del Evangelio para los pobres, y logrará que la usura se destierre de Pádova gracias a esta ley del Consejo. Y luego esto se irá extendiendo por toda la Italia y por la Europa. Esto es fruto precioso de Antonio. Antonio, como digo, fue un gran predicador y amigo del niño Jesús. Sus últimas palabras, muriendo a los 36 años, fue: veo a mi Señor, ese Señor que tanto amó y que tanto anunció. Por eso termino con un fragmento de Antonio en un sermón sobre el nombre de Jesús. Dice bellamente: vivir sin Jesús es morir. Jesús, nombre dulce y consolador, esperanza de eterna dicha, es alegría al corazón, melodía al oído, miel en los labios. El nombre de Jesús es superior a todo nombre, porque delante de él se dobla toda rodilla. Si lo predicas,
Ablanda las voluntades más obstinadas. Si lo predicas, ablanda las voluntades más obstinadas. Si lo invocas, dulcifica las más ásperas tentaciones. Si piensas en Él, en Jesús, se te ilumina la inteligencia. Si lo lees, te alimenta el corazón. Que San Antonio ruegue por nosotros, por nuestras necesidades, para que encontremos todas las cosas que necesitamos o que hemos perdido, tanto espirituales como materiales. Es el santo de las cosas perdidas, porque le habían robado su Biblia. El tesoro más precioso para un predicador es la palabra de Dios. Y orando, Antonio hace que el Señor toque el corazón de aquel que había robado su Biblia y se la devuelve. Por tanto, por esto es el intercesor para que alcancemos del Señor todas aquellas cosas que necesitamos o que hemos perdido, espirituales o materiales.